Soledad Tamayo es abogada de la Universidad Santo Tomás, con especialización en política social de la Universidad Javeriana. Posee amplia experiencia administrativa y normativa en la administración pública. Fue presidenta del Consejo de Bogotá y actualmente es senadora de la República. Fue alumna de la Escuela Normal Superior de Tunja y como hija de estas instituciones, presentó un proyecto de ley que las reforma y les brinda mejores condiciones para su funcionamiento. Hoy en Congreso y Sociedad, conoceremos qué propone el proyecto de ley 158 del 2023 para las escuelas normales superiores y cómo beneficiaría a miles de estudiantes en todo el país. Amables televidentes, bienvenidos a Congreso y Sociedad, programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. Hoy nos acompaña la senadora Soledad Tamayo. Senadora, bienvenida. Bueno, qué gusto. Saludo también a toda la audiencia de este importante medio de comunicación. Sé que nos están viendo todos los colombianos de lo que estamos haciendo y diciendo aquí en el Congreso. Así es, senadora. Senadora, entremos en materia. ¿Qué son las escuelas normales superiores? Las escuelas normales superiores son los centros de educación por excelencia para la formación con calidad de los maestros y maestras de este país. Allí donde realmente se forman quienes han decidido misionalmente cumplir con esta labor grande de acudir a los centros educativos e informar también a nuestros niños y niñas. ¿Cuál es el principal objetivo del proyecto de ley que usted ha presentado en torno a la reforma de las escuelas normales superiores? Las escuelas normales superiores hoy tienen un limbo jurídico y lo que pretendemos es establecer una nueva normatividad de las escuelas normales sin perder su esencia, que es precisamente la formación de los maestros y maestras. Creemos que es necesario que tengan un régimen jurídico especial que les permita ganar mayor autonomía, pero también que les permita cumplir con todo el trabajo misional en todos los niveles educativos, pero por esa fragmentación normativa que hoy existe en las normales y que es una deuda histórica que tenemos con estos centros educativos, hoy no están incluidos dentro de la gratuidad en ese plan complementario que tienen las normales superiores. Porque es bueno recordarles que las normales llevan hasta el grado 11 y tienen un plan complementario, el grado 12 y el grado 13, que es de formación educativa, pedagógica de las personas que se están formando para ser normalistas. Y hoy pretendemos que a través de convenios, que a través de las mismas instituciones tengan la posibilidad de prolongar esa educación que se está formando para que puedan lograr sus licenciaturas. Cuando hablo yo que no están incluidas dentro de la política de gratuidad, siendo 138 normales que están en todo el país y sobre todo en las zonas más apartadas y algunas en los centros poblados, se convierte en la única opción para muchos estudiantes en las zonas que no solamente estando, por ejemplo, ubicados en municipios de categoría sexta, es el centro de atención de muchos padres de familia que sus hijos han escogido ir a la normal y formarse laboralmente también en esa tarea. De manera que tiene un profundo impacto sobre todo en lo rural. ¿Cómo va el tránsito de este proyecto legislativo y qué impedimentos ha encontrado hasta el momento o qué obstáculos ha encontrado? A ver, yo le cuento. Este proyecto nació nació con una iniciativa de muchos rectores que hoy están al frente de estas instituciones y que encuentran unos obstáculos para ser más amplios y para realmente cumplir su tarea misional de sacar docentes, mujeres y hombres que sean formados con calidad y puedan también ser los protagonistas en esa apuesta, no solo de este gobierno, sino de todos los gobiernos que siempre hablamos que necesitamos acceso a la educación, pero necesitamos acceso con calidad.
Y si formamos bien los docentes, si los empoderamos, si realmente los capacitamos para que sean los mejores maestros, estamos invirtiendo bien los recursos en educación, porque qué mejor que estos docentes en los colegios, escuelas, en las zonas rurales y en los centros urbanos sean los que imparten educación de calidad. Conocen de primera mano las necesidades de los estudiantes en lo rural. Sí, yo creo es que no hemos valorado lo que significan las escuelas normales. En otros países es el centro más importante. Aquí las hemos dejado acabar, porque esto data desde hace más de 200 años. Y resulta que solo quedan 130 oficiales y 8 privadas. ¿Qué pretendemos? Es que realmente se les dé la importancia a las normales y que puedan cumplir con todos los ciclos educativos, que no tengan obstáculos para las personas que puedan terminar sus grados normalistas, pero que tampoco se queden las normalistas sin cumplir sus expectativas de ser licenciadas en algunas áreas de la educación. ¿Qué buscamos? Que sea a través de convenios, y hoy los tienen, por ejemplo, con la Universidad Pedagógica de Tunja, de Bogotá y otros centros universitarios, la posibilidad de que puedan seguir cumpliendo sus otros 2 años para salir licenciados. Entonces, que usted me decía, ¿cómo inició? Inició por la iniciativa de muchos rectores que hoy sienten la necesidad de que no se olviden las normales. Ese es como el sector más olvidado de la educación. Y yo creo que es el más importante. ¿Qué hicimos? Sí. Unas mesas de trabajo con el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Educación. Quedó establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. Quedó establecido y dice así, si usted me permite leer. Claro que sí. Bien sea en el escenario de la reforma de la Ley 30 o de la educación superior, serán una instancia a reglamentar. Y también dice, y se tiene como objetivo en el Plan Nacional la consolidación de las escuelas normales superiores como centros de excelencia en la formación docente. Pero más luego, en la reforma, porque ¿qué hice? Este es un proyecto que lo radicamos desde el año pasado, pero además lo venimos trabajando hace rato. Entonces, le entregué a la señora ministra en ese entonces en mi proyecto para que lo evaluaran, lo estudiaran, y ella, entendiendo la necesidad, de alguna manera nos vino acompañando en todo este proceso. ¿Y qué quedó establecido en la reforma? Que finalmente le faltó un debate, pero que era una propuesta del gobierno nacional. Quedó establecido en el artículo 17, se modifica, está en el artículo 17, 18 y 41. ¿Qué dice? En uno de los apartes del artículo 17 dice, la articulación e integración puede suceder después del grado de bachiller e incluir el grado décimo primero y decimosegundo y decimotercero en las escuelas normales superiores y en las instituciones de educación superior. Pero vuelve y dice, las escuelas normales superiores contarán con un régimen especial que garanticen la gratuidad para los estudiantes del programa de formación complementaria. Y después dice en otro artículo, establece que las escuelas normales superiores operarán bajo el régimen especial que incluirá condiciones para su funcionamiento y financiamiento. Sí. Con esto lo que quiero decir es que no nos lo inventamos. Esto ya está establecido. Concertado, concertado. Y quiero, de verdad, y ustedes, señores miembros, señores periodistas, ayúdenme a divulgar y a que ojalá el gobierno sienta que esta es una gran oportunidad de restablecer un derecho que le asiste a quienes le han apostado a ser educadores en este país. Senadora, justamente una de las apuestas del gobierno ha sido fortalecer la educación. ¿Qué debe hacer en este momento el gobierno nacional respecto a este proyecto? Yo creo que sería una invitación al gobierno nacional y al mismo legislativo, al Congreso de la República, que le demos trámite a esas iniciativas que traemos o que cuando vengan del gobierno las apoyamos, porque consideramos que
De eso se debe ocupar también el Congreso, de resolver temas, asuntos, deudas que tenemos con el sistema educativo y más en cabeza de las normales superiores. Yo les quiero contar, yo fui estudiante de la normal superior de Tunja. Tengo mis afectos con las normales, pero además convencida enormemente de que las hemos olvidado y que tal vez hemos cometido el peor error en dejarlas más bien solitarias, haciendo esfuerzos enormes, trabajando. Si viera, fui hace 15 días a la Normal Superior de Saboyá y uno encuentra que no solamente estamos formando maestros, sino que están formando a los niños en otras áreas de la agricultura. ¿Sabe por qué? Porque nos toca detener a los niños y jóvenes en el campo, para que el campo no se siga quedando solo, claro, para que enamoremos a la gente de que es una alternativa tener algunos emprendimientos en las zonas rurales de este país, porque los centros poblados se están llenando de personas que no tienen alternativas ni oportunidades. Y qué mejor que esas escuelas normales. Ya estuve en Soatá, aquí nomás en Pasca, en Cundinamarca, hay una escuela normal. Distribuidas por todo el territorio. Son 130, en Pasto también hay escuelas normales, vamos a ir a visitarlas. Y con esto lo que significo es que quisiera hacerles sentir a todos que no podemos dejar pasar esta opción y esta oportunidad para fortalecer las escuelas normales que garantizarán y garantizan hoy la calidad de la educación de este país. Claro, y está todo interrelacionado, porque si se fortalece la educación de estos lugares y además hay este aporte rural, se pueden cumplir muchas expectativas que tiene el país respecto al fortalecimiento en el campo y que la gente, los jóvenes sobre todo, no emigren a la ciudad. Pues senadora, muchas gracias por hablarnos de este tema muy importante. Usted habla con un profundo conocimiento de causa porque es hija de esas escuelas normales, perdón. Y ahora quiero que hablemos con el padre Wilson Rodríguez Beltrán, que pues es rector de una de estas escuelas y nos puede hablar de su experiencia a profundidad. Pero vamos a hacer eso después de unos mensajes institucionales. Ya regresamos con Congreso y Sociedad. El padre Wilson Rodríguez Beltrán es rector de la Escuela Normal Superior de Saboyá, ubicada en el departamento de Boyacá. Es licenciado en Filosofía de la Educación en la Universidad Santo Tomás, con especialización en Administración, Control y Finanzas Públicas. Tiene una maestría en Educación, con énfasis en investigación de la misma universidad, y desarrolló un proyecto relacionado con los estilos de dirección de escuelas normales en 3 departamentos. Actualmente es el vicepresidente de la Asociación Nacional de Escuelas Normales Superiores en Colombia, ASONEN. Y hoy en Congreso y Sociedad hablamos con él sobre las expectativas que tiene la comunidad de rectores, estudiantes y escuelas normalistas para que se apruebe este proyecto. De nuevo en Congreso y Sociedad hablando sobre las escuelas normales superiores. Ahora tenemos al padre Wilson Rodríguez. Padre, bienvenido a Congreso y Sociedad. Muchísimas gracias. Un saludo para todos nuestros televidentes de este canal y pues aprovecho desde luego para en este momento saludar a todas las comunidades de las escuelas normales de nuestra Colombia. Claro, y cuando hablo de comunidades es padres de familia, estudiantes, maestros y directivos que hacemos parte de esta gran causa. Padre, ahora hablando con la senadora, ella mencionó algo que me parece importante encontrar el origen, y es que de alguna forma el Estado ha ido como olvidándose de las escuelas normales superiores. ¿Por qué? ¿Por qué se ha dado eso? ¿Y en dónde se ha concentrado la educación para que pase este fenómeno? Bueno, como se ha dicho, las escuelas normales tienen una historia de más de 200 años de trasegar en este país, y sobre todo que en estas últimas décadas en particular, pese a que se ha insistido por una reforma legal de orden jurídico, no ha sido posible. Se han tenido algunos avances. Por ejemplo, en el año 2008 se obtuvo el decreto 4790 y de lo más reciente el decreto 1236 en el año 2020. Pero todo esto ha sido una gesta desde las comunidades, insistiendo con el gobierno, insistiendo con el ministerio para lograr
mirar cómo avanzamos en esa mejora de nuestras escuelas normales. Pues calcule que hoy, al día de hoy, tenemos casi 120.000 estudiantes de preescolar al grado 3 y tenemos 12.000 estudiantes entre los años 12 y 13. Eso es una representación muy significativa frente a los maestros que hoy están formando las escuelas normales para Colombia y con mayor razón pues para el territorio rural, que es donde más se ha hecho presencia, pero preparados para todos los escenarios. Un impacto significativo para el territorio colombiano. Padre, de aprobarse el proyecto de ley, ¿cómo se beneficiaría en la práctica a los maestros, a los estudiantes, a toda la comunidad? Por favor, este es un momento supremamente crucial, coyuntural, y ahí donde ustedes ven, a esta hora se encuentra una expectativa, se siente una expectativa en las escuelas normales, en nuestros rectores con quienes hemos estado conversando. En el mes de mayo estuvimos en Girardot con el ministerio y la conversa fue sobre esta coyuntura o este afán porque haya un avance legislativo, porque con eso que se pudo en un momento obtener de los decretos, no se pudo superar esta claridad jurídica, como lo decía nuestra senadora. Si esto se logra, nos va a permitir, entre otras cosas, que podamos tener el reconocimiento de esa atención a la educación superior, porque ya lo hemos hecho, ya se ha hecho, pero nos ha tocado sostener esta atención, esta formación integral única, tan extraordinaria como se desarrolla en las escuelas normales, con nuestros propios recursos, con los recursos de las mismas familias, muchas veces mirando cómo gestionamos en el entorno recursos para mirar cómo logramos efectivamente atender y ofrecer lo mejor, desarrollar esos ejes de la investigación, de la formación, de la evaluación en nuestros maestros que en este momento están en curso en nuestras escuelas normales. Eso nos permitiría entonces tener esa posibilidad para que nuestros maestros hoy estén reconocidos en ese ámbito de educación superior, porque cuando nos referimos a ese limbo jurídico es que somos instituciones educativas que hoy tenemos efectivamente las condiciones, digamos que tenemos la atención y tenemos el acceso al Estado por COMPEX de preescolar al grado 11, pero no así con el caso de la educación superior, que ya llevamos más de 20 años en esa condición. Y entonces, si se logra la ley, que ese es nuestro clamor, tanto que las comunidades están diciendo hoy, ¿qué más tenemos que hacer? Si es necesaria una movilización para lograr esta coyuntura, lo haremos. Pero necesitamos hoy, si no es este momento tan crucial, cuando nuestro gobierno está precisamente sintiendo y concibiendo que la educación es lo más importante y que tenemos que llegar a esa población más vulnerable, como lo hacen las escuelas normales, a esa población diversa, cuando hoy es entonces prioridad los niños en las infancias. Si queremos un país diferente, si queremos un país realmente que esté en justicia y en equidad, con reconocimiento total, necesitamos enfocarnos a la inversión en nuestras infancias, que son las que están reclamando, porque nuestros niños de las veredas, de los rincones, no pueden seguir simplemente siendo atendidos como se está haciendo hoy medianamente por un operador. Necesitamos que sean reconocidos, comenzando incluso por los 3 ciclos del preescolar, porque hoy solamente dentro del sistema educativo está un ciclo del preescolar. Y hasta ahora se está avanzando y ya también quedó en el plan de desarrollo para que logremos tener dentro del sistema educativo los 3 ciclos del preescolar. Esto nos permitiría, esta ley nos permitiría tener una autonomía administrativa, jurídica, lo cual nos permitiría acceder a los recursos de los ministerios del Estado para poder así entonces mejorar las condiciones y hacer una apuesta realmente trascendental en todo esto que ya hemos hecho de formar maestros y maestras con una calidad humana, profesional extraordinaria. Padre, ya hablamos de todas las necesidades que requieren las escuelas normales, pero ahora hablemos de las características principales de estas escuelas y cómo se diferencian en otros tipos de formación, sobre todo en los infantes. Sí, miren, algo muy particular, muy diferencial por parte de las escuelas normales es esta apuesta tan personalizada, tan humanista. Pero hay un componente que, como lo dice nuestra querida pedagoga de América Latina, Araceli Tezanos, es este componente de la praxis, que no es tan visible a veces, con todo el respeto, en nuestras facultades de educación.
porque hasta hace unos años se incluyó la praxis dentro de la formación de los licenciados, pero ya en los últimos semestres, hoy se ha ampliado algo, pero todavía seguimos marcando una diferencia muy grande, porque aquí la praxis comienza incluso desde la misma básica primaria. Los niños ya juegan a ser enseñantes en la básica primaria. En la básica secundaria tienen acercamientos interesantes de observación, de lectura. En la educación media, porque es que aquí no solamente estamos refiriéndonos en una escuela normal a formar maestros en los dos últimos años, lo hacemos desde que el niño llega a la escuela. Y entonces, en la educación media o en el nivel de educación media, los estudiantes ya realizan un proceso de exploración vocacional interesante, pero sobre todo frente a esta apuesta de la docencia, entonces acrecientan esa concepción teórica, epistemológica, pero también ya tienen acercamientos muy valiosos y grandiosos en la praxis. Pero por supuesto, cuando ya ingresan al programa de formación complementaria, pues todos los semestres es una interacción entre la teoría y la praxis extraordinaria. Ellos están viviendo todo el tiempo esta experiencia de formarse y para llegar a ser los maestros que hoy necesita tanto un país que clama por la paz, que clama porque nos tratemos bien, porque nos respetemos, porque nos reconozcamos. Pues muy interesante, y se dice que no hay mejor forma de aprender que enseñando, y si estos niños están aprendiendo desde muy infantes, pues seguramente van a ser grandes pedagogos. Ahí es donde realmente marcamos la diferencia, y ahí es donde cobra relevancia la defensa que hoy estamos haciendo. De verdad, no es gratuito que estemos aquí tan insistentes en nombre de la Junta de ASONEN, de nuestra Asociación Nacional de Escuelas Normales Superiores. Y ASONEN no solamente somos los 140 rectores del país, incluyendo algunas escuelas normales privadas, sino que ASONEN son los niños, los jóvenes, los maestros de formación. Son también las familias, son también nuestros gobernantes locales, nuestros líderes en el momento locales, que están también muy prestos ahí a ser parte de este proyecto. Y entonces, por esta razón, es muy importante lo que hoy estamos de verdad propendiendo, y del cual le agradezco a la senadora, nuestra senadora Soledad Tamayo, ya que desde el momento en que ella se dio cuenta que esta era una oportunidad bonita para rescatar lo que le hace falta a la educación de Colombia, en los niños y en todos sus territorios, pero particularmente en la ruralidad, se puso la camiseta frente a esto. Por eso invito a todos los senadores de nuestro Congreso de la República que por favor no vayan a ser indiferentes a esto, porque hasta el momento hemos sentido que ustedes lo están comprendiendo, lo están entendiendo, pero por favor nos faltan unas etapas muy importantes de este proyecto. Y de igual forma invito de corazón al ministerio, con quien hemos estado conversando también sobre esta responsabilidad, porque ellos también lo sienten así, tienen seguramente la preocupación en el mismo sentido, pero necesitamos conversarnos, construir, mirar en el camino cómo seguimos construyendo acuerdos para que esta ley sea ahora o ahora. Claro, esto estará luego acompañado de una reglamentación que necesitamos también seguir construyendo, que se logre de una manera participativa, cuando a todos se nos abre la oportunidad y el espacio para ser parte de construir un proyecto que no es solamente un proyecto por un número de ley, sino que es el proyecto de vida de niños, de los jóvenes, de las familias. Entonces, miren, preguntemos en cualquier escenario donde está un normalista o que llegó a la universidad, a las facultades de educación, pregunte por un normalista cómo es su ser, cómo es su actuar, cómo es su praxis, cómo es su pensar, cómo es esa forma como interactúa con el otro. Hay alguien ahí, ahí encontramos una persona que marca las diferencias. Bueno, pues padre, muchas gracias por su presencia aquí en Congreso y Sociedad. Esperamos que realmente el proyecto se apruebe y que tenga un gran impacto en esta población que requiere con urgencia que sea aprobado. Sebastián, a usted y a todo su equipo, de verdad, mil gracias. Bueno, padre, pues muchas gracias de nuevo, y a ustedes, amables televidentes, los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí en Congreso y Sociedad en una próxima oportunidad.